Milagrosas revelaciones de Lázaro, lo que Dios expuso y transformó después de la muerte. En el tercer año de Joacim, en la región de Judea, el sol descendía sobre Betania, una aldea oculta bajo el manto de los olivos. Allí habitaba Lázaro, un hombre cuya rectitud y bondad resonaban como ecos de amor en cada rincón de su hogar. Su vida era un testimonio de fe, compartiendo su existencia con dos hermanas devotas, Marta y María. La fama de Lázaro había alcanzado las fronteras de Jerusalén, y muchos acudían a ellos buscando consejo y refugio. Entre ellos, el Maestro, Jesús de Nazaret, había encontrado en su hogar un sagrado respiro, donde las risas y las enseñanzas se entrelazaban en un cálido abrazo de comunidad. Juan 11:1. Sin embargo, la paz se vio interrumpida un día fatídico. Una enfermedad que comenzaba como un susurro se intensificó, volviéndose un grito desgarrador en el alma de la familia. Marta y María, en su desesperación, enviaron mensajeros a Jesús, suplicando por la salvación de su amado hermano, cargando consigo la urgencia de un corazón aplastado por la incertidumbre. Juan 11:3. Pero al recibir la noticia, Jesús, con un gesto que sorprendió a sus discípulos y sembró confusión en los corazones de las hermanas, decidió permanecer por 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. En esos días, la sombra del sufrimiento se extendió sobre Betania. Lázaro, el justo, fue declarado muerto. Las risas se apagaron y el hogar, una vez lleno de alegría, se sumió en un silencio desgarrador. 4 días pasaron, y la fragancia del luto envolvía todo. Marta, cuya fe nunca flaqueó del todo, salió al encuentro del Maestro, afirmando, aún en su pesar, que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Juan 11:21. Mientras tanto, María, con el corazón desgarrado, se unió en llanto a los pies de Jesús, la verdad de su dolor resonando en cada sollozo. Juan 11:32. Al contemplar la escena, Jesús fue movido por una profunda compasión. El dolor de sus amigos era palpable, y el llanto colectivo se convirtió en un eco de su propia humanidad. En un momento de pura vulnerabilidad, las lágrimas brotaron de sus ojos, reflejando la empatía divina por el sufrimiento humano. Juan 11:35. Jesús se acercó a la tumba, donde el aire se tornó en un tenso silencio. Con autoridad, ordenó que se removiera la piedra que sellaba la entrada. Juan 11:39. La expectación creció entre la multitud, cada corazón latiendo al unísono, aguardando lo que vendría a continuación. «Lázaro, ven fuera», resonó su voz, profunda y poderosa. Juan 11:43. En ese instante, la oscuridad fue atravesada por la luz de la vida. Lázaro, revivido y envuelto en vendajes, emergió de la tumba, un testimonio viviente de la promesa divina. Los murmullos se transformaron en alabanzas, y el lamento dio paso a una celebración de fe, que llenó el aire de gracia. Juan 11:44. La gloriosa resurrección de Lázaro no solo transformó su propio destino, sino que iluminó el camino para muchos en su comunidad, ofreciendo un destello de esperanza en medio de la adversidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Esa resurrección resonó con la verdad de que las promesas de Dios nunca son en vano. Pero, ¿qué implicaciones tendría este milagro para la comunidad de Betania? Y, más aún, ¿qué respuestas surgirían en los corazones de aquellos que escucharían esta historia? La vida de Lázaro se había convertido en un faro de esperanza. Una invitación a creer en el poder transformador de Cristo, incluso en los momentos más oscuros. La noticia de la resurrección de Lázaro corrió como un fuego entre las aldeas circundantes, iluminando corazones llenos de dudas. Los habitantes de Jerusalén, que antes habían murmurado sobre la incapacidad de Jesús en momentos críticos,
comenzaron a reunirse en Betania, atraídos no solo por la curiosidad, sino por la promesa de un poder divino que desafiaba la muerte misma. En los días que siguieron a aquel milagro, las voces de la alabanza inundaron las calles de la aldea. Muchos se acercaban a Lázaro, cuya presencia vibrante y renovada era un testimonio palpable de la gloria de Dios. Sin embargo, en medio de la celebración, las sombras del temor y de la conspiración comenzaron a tejer un manto más oscuro. Los fariseos, temerosos del creciente poder de Jesús y de su influencia sobre el pueblo, se reunieron en convenios secretos, planeando cómo silenciar la voz de aquel que había devuelto la vida a un muerto. Marta y María, viendo el cambio en la atmósfera, comenzaron a preocuparse. La admiración por su hermano se había transformado en un eco peligroso, y mientras cada visita traía consigo palabras de asombro, también despertaba en sus corazones un inmenso peso. Una tarde, mientras Lázaro compartía su testimonio en la plaza central, Marta, llena de ansiedad, insistió en que se retiraran. «Hermano, debes ser sabio. Las autoridades están alertas, y no entienden el milagro que ha acontecido. Tu vida, la nuestra, está en peligro». Juan 11:53. Lázaro, con una fe renovada, respondió: «¿Qué temeremos si estamos en la mano de Dios? Este es el momento de proclamar su grandeza. La luz ha irrumpido en la oscuridad, y debemos dar testimonio de su poder». Hebreos 10:23. Así, al caer la noche, bajo el manto estrellado, los hermanos se reunieron con algunos de sus amigos cercanos, y comenzaron a hablar sobre lo que había sucedido. La historia de Lázaro se había transformado en una piedra de toque para la fe de muchos. Sin embargo, mientras compartían esas verdades, un murmullo temeroso se deslizó entre ellos. El temor de que las autoridades fueran a venir a buscarles, y de que los temores de Marta pudieran hacerse realidad. Luego, en un giro inesperado, ocurrió otra cosa. Entre la multitud, un grupo de gentes llegó en completo silencio, llevando una carga de palabras que unía temor y asombro. Se trataba de un sacerdote que, sintiendo el ímpetu de lo sagrado, exigió una audiencia con Lázaro, Marta y María. La familia se paralizó al ver la seriedad en su rostro. «Vengo en búsqueda de una respuesta», dijo el sacerdote. «Las autoridades han tenido visiones y sueños, revelaciones sobre el poder que se ha manifestado, y temen a un rey que puede devolver la vida a los muertos». Los corazones latieron con fuerza mientras se miraban los unos a los otros. Lázaro, siempre valiente, alzó su voz. «No soy sino un testigo de la gloria de Cristo, el Hijo del Altísimo. Aquel que me llamó es el mismo que promete vida eterna a todos los que creen en él». Juan 5:24. Las palabras fueron como un ancla a su fe, y un reto a los corazones cercanos. Mientras la noche avanzaba, Marta reflexionó en lo profundo. «¿Pero qué sucederá si nos piden más pruebas, algo que, quizás, nos lleve a la condenación?» La pregunta quedó suspendida en el aire, tan pesada como la terrarea que los rodeaba. Los caminos que llevarían a la verdad de Cristo ya estaban trazados, pero el costo de la fidelidad comenzaba a vislumbrarse. El sacerdote asintió, comprendiendo la gravedad de su balanza. Dios puede revelar su hilo rojo de redención a través de este tributo, pero lo que vendrá será mayor de lo que han concebido. Y así, un nuevo propósito se manifestaba, elevando las expectativas hacia un futuro incierto, donde la fe debía batallar contra la oscuridad. Mientras el amanecer comenzaba a tejer su luz sobre Betania, el eco de la resurrección aún resonaba. Había llegado el momento de la revelación divina, y Dios aún tenía más en el plan soberano de sus propósitos. La vida de Lázaro no era solo una historia de resurrección, sino un camino hacia un desafío mayor que ponía a prueba su fe y la de su comunidad. ¿Qué nuevos milagros estaban por venir? ¿Y qué revelaciones esperaban por aquellos que se atrevían a permanecer firmes, desafiando a las fuerzas que se oponían a la luz? La brisa fresca de la mañana comenzaba a limpiar el rocío de la noche anterior, y Betania despertaba a un nuevo día con un aire tenso. La resurrección de Lázaro había sido proclamada como la gloriosa intervención de Dios, pero las chispas de conspiración aún ardían en los corazones de aquellos que no podían aceptar el poder divino que se había manifestado. A medida que los grupos de curiosos se dispersaban, los murmullos se elevaban sobre las alabanzas. Lázaro, aunque resplandeciente y lleno de vida, sentía la creciente presión de ser un símbolo, un punto focal de fe y también de peligro.
Aquella mañana, mientras se preparaban para el mercado, un grupo de fariseos se acercó al lugar donde la familia permanecía. Las miradas severas y los murmullos de desaprobación eran inconfundibles. Ustedes, que han hecho alarde de este milagro, deben tener cuidado, advirtió uno de los fariseos, su rostro sombrío. La notoriedad de Lázaro ha traído consigo un riesgo. No pocos de nosotros hemos tenido visiones inquietantes. Se dice que este Jesús podría ser el Mesías prometido, y su mera existencia pone en jaque nuestras tradiciones y autoridades. Marta sintió que su corazón se hundía. ¿Por qué no ven, en lugar de temer? Este milagro es un signo, un testimonio del amor de Dios. No se trata de nosotros, sino de lo que Él ha hecho, dijo, su voz llena de una pasión desesperada. Te advierto, mujer, que el camino que has elegido puede llevar a una calamidad, replicó el fariseo. Y con estas palabras, dio media vuelta, dejando a la familia sumida en un silencio opresor. María, en su sensibilidad, sintió que la angustia les envolvía. ¿Qué pasará si cumplen sus amenazas? Hemos visto los dedos de Dios moverse en nuestro hogar, pero la realidad de este mundo se cierne sobre nosotros, murmuró, con lágrimas a punto de derramarse. Lázaro, con su renovada esperanza, tomó la mano de su hermana y la miró firmemente. Si la muerte no pudo detenerme, ¿qué podrían hacer hombres temerosos? El que me ha llamado de la tumba es más grande que cualquier poder terrenal. No debemos renunciar a la proclamación de su gloria. Romanos 8:31. Mientras la comunidad se dividía, Jesús llegó a Betania. Su presencia era serena, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cualquiera que crea en mí, aunque muera, vivirá, dijo, como si cada palabra tuviera el peso de la eternidad. Juan 11:25. Los presentes sintieron la realidad de su promesa vibrar en el aire. Maestro, interrumpió un joven en la multitud, ¿es verdad que has venido a transformar nuestras vidas y también a desmantelar nuestro orden? Los líderes se han reunido y buscan hacerte daño. Con una mirada penetrante, Jesús respondió, la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Lo que el enemigo trama en las sombras, mi Padre lo utilizará para la gloria. Juan 1:5. Su voz resonaba como un eco celestial, recordando a todos los presentes que la verdad divina no estaba sujeta a los temores humanos. La determinación en el corazón de Lázaro crecía. Si la luz del mundo está aquí, nosotros somos sus testigos, y debemos ir hacia adelante. Cada vida que toque no solo está condicionada a la existencia, sino a la redención, proclamó. María se unió a su hermano en resolución. Entonces lo haremos, y no habrá sombra que nos detenga. Dios tiene un propósito en medio de esta prueba. De repente, al mirar hacia el horizonte, la multitud se inquietó al ver un grupo de soldados romanos acercándose. Sus armaduras brillaban al sol como un presagio de conflicto. Las palabras de Jesús reverberaron en los corazones de los presentes. La hora del sacrificio se acerca, y lo que se desate hoy tendrá consecuencias eternas. Con esta declaración, un nuevo gancho se tejió en el relato divino. Aunque la oscuridad parecía cernirse sobre ellos, los designios de Dios no eran siempre evidentes. La lucha entre la fe y el miedo comenzaba, y el sacrificio prometía revelar más de lo que todos podían imaginar. ¿Qué nueva luz traería Dios ante la desesperación del pueblo que se enfrentaba a una inminente tormenta? Mientras el grupo de soldados se acercaba con firmeza, un murmullo creció entre los presentes. La tensión era palpable, y el aire se había vuelto pesado con la anticipación de lo que podría suceder. Los rostros, una mezcla de esperanza y miedo, miraban a Jesús, quien permanecía inalterable en su convicción. Maestro, dijo Lázaro en voz baja, ¿estás preparado para lo que viene? Nuestros corazones están llenos de temor, pero sabemos que tu propósito es más grande. Jesús, con una profundidad en su mirada que parecía atravesar la realidad del momento, respondió, no temas, Lázaro. Lo que hoy parezca un final, en realidad, es un nuevo comienzo. A través de esta prueba, el Padre será glorificado, y muchos verán y creerán. Juan 12:32. Los soldados se detuvieron a unos pasos de la multitud. La modificación en su postura marcaba la inminencia de un arresto. El capitán, al frente del grupo, se dirigió a Jesús con desdén. ¿Eres tú el de quien hablan las multitudes?
¿El que se atreve a desatar tal alboroto y que tiene seguidores desobedientes? Sí, respondió Jesús sin titubear. Soy quien vino a buscar lo que estaba perdido. He venido por los ciegos y los oprimidos, para libertarlos, y nadie viene al Padre, sino a través de mí. Juan 14:6. El capitán frunció el ceño ante la audaz declaración. A su alrededor, los fariseos que se habían acercado ahora se erguían, sus rostros llenos de indignación. Habían esperado este momento, la oportunidad de acorralar al Nazareo, pero el poder de su luz parecía desarmarlos. Ciertamente, habéis visto los milagros. Uno de los fariseos se atrevió a interrumpir. Pero no hay milagro que justifique tu blasfemia. Eres un hombre que amenaza nuestro orden. Y hoy se detendrán tus palabras vanas. María, sintiendo el eco de la indignación colectiva, miró a Jesús con lágrimas en sus ojos. Maestro, ¿qué haremos si este es el final? ¿Cómo podemos cumplir tu llamado ante tal realidad? Con una calma peculiar, Jesús les dirigió su mirada y dijo: El trigo debe caer a la tierra y morir para llevar mucho fruto. La gloria del cielo será revelada a través de la oscuridad de este momento. Antes de que amanezca el tercer día, nuevas esperanzas surgirá, y muchos más compartirán del poder de Dios. Juan 12:24. La multitud observaba atónita, algunos con fe, otros nerviosos ante lo que podría desatarse. Justo en ese instante, un rayo de luz penetró las nubes y un estruendo de truenos resonó a lo lejos, como si el cielo estuviera dando su aprobación. O, tal vez, sí, preparando el camino para la revelación que estaba por venir. Justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, un mensajero llegó corriendo desde la dirección opuesta, su rostro pálido e inquieto. ¡Capitán! Los líderes están en revoltijo. Los rumores de un Mesías están desatados. Su voz temblaba. El pueblo se alza por este Jesús. Muchos se rebelan ante la orden de su captura. ¡Silencio!, gritó el capitán. Debemos actuar. Si no lo detenemos hoy, todo lo que hemos construido se desmoronará. Sin embargo, la preocupación en su voz era evidente, mientras los murmullos de la multitud comenzaron a transformarse en un clamor por la libertad. Lázaro, con cada fibra de su ser vibrando por la urgencia del momento, gritó fuera de su corazón: No hay miedo en la fe. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no es solo por el Mesías, sino por nosotros, por toda una comunidad que anhela la sanidad y la salvación. Romanos 8:31. Cuando el sol comenzó a descender sobre Betania, el portón de los cielos se estaba abriendo, y mientras los soldados se preparaban para avanzar, la pregunta resonó en el corazón de todos. ¿Estaba este el momento donde el sacrificio de un inocente abriría las puertas a una esperanza eterna? Con este evento crucial redefiniendo el propósito del sacrificio, el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse de maneras que todos nunca antes imaginaban. En medio de la tormenta que se avecinaba, el cielo prometía que las sombras no tendrían la última palabra. ¿Qué más estaba preparando el corazón de Dios en este tiempo de desasosiego y luz? El murmullo en la multitud se multiplicaba, y la expectativa se palpaba como un aliento contenido. Los fariseos se miraban entre sí, esfuerzo en sus rostros mientras el capitán, aturdido por los ecos de la rebelión que se expandía, luchaba por mantener la autoridad en su voz. Sin embargo, una inquietante realidad se avecinaba, como un rayo que precede a la tormenta. Entonces Jesús, dejando de lado la angustia de sus seguidores, alzó su voz en medio del clamor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37-38. Estas palabras, llenas de vida y promesa, impactaron a muchos. La multitud se quedó en silencio, sintiendo el peso de cada sílaba que él pronunciaba. Los corazones, antes temerosos, comenzaron a latir con un renovado fervor. El capitán, en su frustración, gritó: ¿Qué palabras son estas que confunden a la gente? Mirad a este hombre. Como un impostor, seduce a las multitudes. Los fariseos, ansiosos por mantener su control, se acercaron al capitán para murmurar en conspiración, planeando una forma de callar a Jesús para siempre. Pero entre el tumulto, un hombre del pueblo, un ciego que había recuperado la vista por los milagros de Jesús, se levantó y clamó: Maestro, eres la luz del mundo, tienes el poder de traer vida de entre los muertos.
No es solo de lo físico que hablas. Tú traes esperanza. Su voz resonó, y con cada palabra, el espíritu de la multitud se reavivaba. La fe chisporroteaba entre ellos como un fuego que se negaba a apagarse. La mirada de Jesús se encontró con la del ciego. Tú has visto, y verás aún más. No es el terrorismo del momento lo que debería moverse en tu corazón, sino la certeza del propósito divino. Lo que está escribiéndose aquí, hermanos, es más grande que cualquier orden de hombres. Mateo 10:26. Sin embargo, los fariseos no se quedarían callados. Uno de ellos se levantó, temblando de ira, y dijo: Nos estamos volviendo a una confusión. Este lugar debe mantenerse como estaba. Si permitimos que sigas hablando así, perderemos nuestra influencia, y será nuestra ruina. El cielo comenzó a oscurecerse con nubes gruesas, y un viento fresco, casi sobrenatural, comenzó a soplar, como si la creación misma estuviera en comunión con las palabras de Jesús. En el horizonte, un destello de luz anticipaba un milagro. Y cuando Jesús alzó su mano, el toque de su autoridad hizo eco en la creación. Recordad las palabras de las Escrituras. ¿No dice la Escritura que de entre los muertos resucitará a los muertos? Job 19:25. Así como el pueblo comenzaba a unirse en fervor, el corazón del capitán se inquietaba ante la inevitabilidad de un desafío más allá de su control. La verdad libertadora de Jesús resonaba en cada oído. Entretanto, Lázaro, impulsado por el fuego del momento y el poder del testimonio, se expresó con claridad. El llamado de nuestro Maestro no es solo para este presente, es un eco eterno que perdura. Hoy se acerca la gloria de Dios. Romanos 8:18. Y cuando todo parecía próximo a un quiebre, el cielo se hizo eco del clamor colectivo, y el estruendo de un trueno resonó, haciendo que la multitud se estremeciera. Las palabras de Lázaro se entrelazaron con el rugido del cielo, como un presagio de lo que estaba por venir. Todos comprendieron que aquella confrontación solo podía culminar en un testimonio divino. ¿Qué proyectos tiene Dios para los que creen en su Hijo?, resonó en los corazones de los presentes. Ante la inminente captura de Jesús, se creaba un espacio para que el sacrificio revelara el poder salvador que desafiaría a la misma muerte. La multitud retenía la respiración, a la espera del siguiente movimiento divino, preguntándose: ¿sería este el momento en que lo que está escrito se cumpliría en su totalidad? De repente, la luz se tornó más intensa, y algo comenzó a brotar. Una nueva revelación del propósito de Dios, que aún estaba oculto en el corazón de la historia. ¿Qué respuesta arrojaría el cielo ante este clamor? ¿Y qué milagro se desplegaría ante sus ojos asombrados? El clamor de la multitud había alcanzado su clímax, cada corazón palpitando al unísono con una mezcla de emoción, temor y asombro. El trueno resonante se había convertido en un eco de la voz divina, y mientras la atmósfera se cargaba de expectativa, Jesús miró nuevamente al ciego, no con reproche, sino con una compasión profunda que todo lo abarcaba. Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10, proclamó Jesús, y sus palabras atravesaron la tensión del ambiente, trayendo una calma inexplicable. La multitud se inquietaba, pero también se sentía atraída hacia la luz que emanaba de él, como polvo de estrellas en la vastedad de la noche. Pero, ¿quién es este hombre?, gritó un fariseo desbordando de escepticismo. ¿Puede su autoridad estar por encima de la ley que nosotros guardamos? Su voz, cargada de ira, se perdió entre los murmullos de la multitud. Al unísono, varios fariseos se movieron para hacerse con el control, sintiendo que cada palabra de Jesús ponía en riesgo su posición y su doctrina. Sin embargo, en medio de esa controversia, el ciego, que ahora veía claramente, se adelantó. ¿De qué ley habláis? La justicia se encuentra en la luz, y tú has traído luz al mundo. No temáis a este hombre que sana y da vida. Mirad lo que ha hecho por mí. Si puede darme vista a mis ojos, ¿cuánto más puede hacer por nuestras almas? Su relato, cargado de un testimonio vivo, reverberó en el aire. Mientras la multitud se aglomeraba, sus esperanzas revitalizadas resonaban entre ellos. Algunos comenzaron a gritar, ¡Aleluya!, mientras otros, sin poder resistir el impulso del temor, comenzaron a retirarse, incapaces de soportar la verdad que se desnudaba ante ellos. Jesús, entre las voces, se dirigió a su Padre, sus ojos alzándose al cielo. Padre, te agradezco porque has oído mi oración. Aquellos que me han dado,
no se perderán. Juan 17:12. Y mientras lo decía, una calma inusitada envolvía la escena, tan palpable que uno podía casi sentir el roce de la gloria de Dios sobre ellos. En ese momento crucial, la tierra tembló suavemente, y las ventanas del cielo parecían abrirse, derramando una luz resplandeciente que iluminó toda la reunión. El aire vibraba con una promesa, y una voz resonó, una voz que parecía venir del mismo trono del Altísimo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. Los fariseos palidecieron. ¿Qué es esto? ¿Es posible que se declare tal cosa en medio de nosotros? El capitán, atrapado entre la duda y la autoridad, sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Lo que antes parecía un simple desafío se había transformado en un enfrentamiento divino. Lázaro, sintiendo el viento de aquel momento sobrenatural, levantó su voz nuevamente. Cada uno de ustedes tiene sed. Cada uno busca lo que este mundo no puede ofrecer. Escuchad las palabras de vida. Él no solo nos llama a dejar atrás lo físico, sino que nos invita a la luz que da vida eterna. Juan 3:16. El murmullo aumentaba, y corazones de hierro comenzaban a mellarse. La atmósfera se encontraba cargada, y muchos comenzaron a preguntarse en sus adentros, ¿será posible que se cumpla la promesa de redención? Y entonces, un rayo de luz pareció atravesar el cielo, deslumbrando las miradas de todos, haciendo que Helena, entre las sombras, susurrara esperanza. La gloria de Dios está aquí. La revelación que se abría ante ellos dejaba un eco significativo. Nada sería como antes. El sacrificio apuntaba hacia el cumplimiento, una muerte que daría vida, un nuevo pacto que cambiaría el curso de la humanidad. ¡Qué maravillas tiene Dios preparadas para los que creen! Y así, la multitud quedó al borde de un nuevo amanecer, esperando ansiosamente lo que vendría. La historia, como un tejido divino, comenzaba a entrelazarse en los corazones. Algo grandioso estaba por iniciar. ¿Acaso la verdad de su palabra se manifestaría en un esplendor que ni ellos podían imaginar? El viento soplaba suave entre los rostros atónitos de la multitud, arrastrando consigo la fragancia de la esperanza y el temor. Las palabras de Lázaro resonaban en los corazones como una campana sonando en la distancia, llamando a los perdidos a la luz. Los fariseos, quienes luchaban por mantener su dominio sobre las mentes, miraban entre ellos, su inquietud incrementándose a medida que la fe comenzaba a abrirse paso en los corazones que antes eran de piedra. ¿Qué hacemos? Este hombre ya no es un simple profeta. Lo que ha hecho no puede ser ignorado, murmuró uno de los fariseos, quebrantando el silencio. Su voz temblaba mientras el remolino de pensamientos desbordaba sus labios. Si lo dejamos así, todo el pueblo creerá en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11:48. Mientras tanto, Jesús observaba cada reacción, cada susurro, cada latido. Y en medio de esos momentos de agitación espiritual, levantó su mano, no en reprimenda, sino en invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Su voz, un bálsamo en la herida, clamaba al cansado y abatido. La multitud comenzaba a vislumbrar un nuevo principio, un refugio en las tormentas de sus mentes sobre el Mesías tan esperado. El ciego que había sido sanado, ahora con los ojos abiertos y el corazón lleno, exclamó: He visto la luz que disipó mis tinieblas. En su presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Su testimonio ardía como fuego en los corazones de aquellos que comenzaban a creer. Cada palabra era una chispa, cada oración una puerta abierta hacia la salvación. Pero entre la multitud, un grupo se mantenía al margen, observando con desdén. Este Jesús no puede ser el prometido. Es un blasfemo, gritó otro fariseo. Sintiendo el aliento del pánico llenando el aire, comenzaron a tramar una estrategia para desmantelar la creciente fe que se desplegaba. Los temores de perder su estatus se transformaron en un ardiente deseo de desacreditar al Hijo de Dios. Justo en ese instante, Jesús se volvió hacia ellos, y su mirada se penetraba en lo más profundo de sus corazones. Si yo hago las obras de mi Padre, aunque no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Juan 10:38. Aquellas palabras no eran solo un desafío.
Eran una invitación al arrepentimiento, una llamada a reconocer su arrogancia. El aire estaba cargado de un clamor insistente. «Señor, dame fe para ver», suplicó uno de los que escuchaban, un eco del deseo de muchos. Jesús lo miró con profundo amor y pronunció: «Dichosos los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Las palabras retumbaron en el corazón de la multitud, y muchos se sintieron tocados por la autenticidad de su mensaje. Los cielos parecían sostener la respiración en esos instantes divinos. En la distancia, una sombra se cernía sobre la escena. La cruz, la traición y el sacrificio se aproximaban aún más. Un susurro de advertencia llenó el aire. Lo que está por venir no es solo un cumplimiento de la promesa, sino un acto de amor que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Los corazones suspiraban. Se sentía la brisa de un antiguo pacto a punto de renovarse. Allí, en medio de esa multitud, el plan soberano de Dios empezaba a desplegarse, y los ecos de promesas antiguas resonaban en el futuro. La salvación estaba al alcance, pero ominosas sombras se acercaban, trayendo consigo un misterio que incluso los más fieles no podían aún comprender por completo. «Estad preparados», proclamó Jesús, con una mirada que atravesaba el tiempo y el espacio. «Algunos serán llamados, y otros tropezarán en la verdad. Pero he aquí, la gloria de Dios será revelada incluso en la oscuridad». Con esas palabras, la tensión se apoderó de la escena, envolviendo a todos en un misterio que solo el tiempo revelaría. ¿Acaso la cruz sería el principio de una nueva vida, una resurrección de promesas? La multitud clamó, y la expectación se convirtió en un ferviente deseo. «Muéstranos tu gloria, Señor». Mientras el bullicio de la multitud se apoderaba del aire, la atmósfera se tornó electrificante. Los corazones, como tambores, latían al unísono con un anhelo insaciable por entender el significado de lo que acababan de presenciar. Lázaro, el que había estado muerto y ahora vivía, se convirtió en un símbolo irrebatible de esperanza. Pero la oscuridad, agazapada en los corazones de algunos, empezaba a tejer su red. Los fariseos, en sus secretos conventículos, debatían acaloradamente. «Si confirmamos que ha resucitado, perderemos nuestra posición», decía uno, arrugando el rostro en angustia. «Necesitamos un plan para desviar la atención de la multitud hacia su blasfemia», añadió otro, sus ojos ardientes de fervor. La incertidumbre se convirtió en una estrategia, una denuncia que podría dinamitar la fe naciente. En medio de esta turbulencia, Jesús continuó hablando a la multitud. «No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno». Mateo 10:28. Su voz, como un faro en la noche, iluminaba la desesperación. Algunos, llenos de miedo, encontraron consuelo en sus palabras, mientras otros se aferraban a la incredulidad. Entre los oyentes, una mujer con el rostro surcado de lágrimas se acercó a Jesús. «Maestro», suplicó con humildad, «por favor, ayúdame a entender. ¿Acaso Lázaro vivirá eternamente, o pasará de nuevo a la muerte?» La pregunta fue directa, y muchos contuvieron la respiración al oírla, ansiosos por la respuesta. Jesús la miró con compasión, y le habló con su característico amor. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Aquellas palabras resonaron como ecos del cielo. La multitud se dividía entre el asombro y la confrontación. Algunos necesitaban una señal, un milagro que confirmara su fe naciente. «¿Qué más debe hacer?», susurró alguien desesperado, mientras la sombra de la cruz se cernía cada vez más cerca. Ciertamente, el sacrificio se vislumbraba a la distancia, un sacrificio divino que llevaría a la humanidad a un nuevo pacto. Los discípulos, quienes llevaban la inquietud en sus corazones, yacían en la expectación del futuro. Pedro, el impetuoso, cuestionando su fidelidad, dijo: «¿Qué sucederá cuando nuestra fe sea puesta a prueba? ¿Estaremos listos?». La conversión inminente de eventos pesaba sobre cada uno de ellos, y mientras la angustia se multiplicaba, sus corazones comenzaron a llenarse de amor y propósito. De repente, una voz retumbó desde el fondo de la multitud. «Compórtate como los profetas. El fin está cerca, y los romanos no tolerarán tal rebelión». La tensión creció, y Jesús, percibiendo la inquietud,
se volvió hacia el alboroto. ¿Acaso no leéis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por el Señor ha sido hecho esto, y es marvillo en nuestros ojos. Salmo 118, 22-23. Con esas palabras, colocó un sello de certeza sobre su misión divina. Las manos clamaban al cielo. Las almas se abrían a la verdad. Pero entre los gritos de súplica y la música de fe, una sombra oscura comenzaba a tomar forma. Los rostros, antes llenos de luz, comenzaron a tornarse nerviosos. Un murmullo anidaba en los rincones. El traidor ya se movía entre ellos. La traición se gestaba como un embrión, dispuesta a incubar un plan que llevaría al inocente a la muerte. Y en medio de este caos, una revelación surgió en el corazón de algunos. Lo que está por venir no será solo un sacrificio, sino la inauguración de un nuevo reino. La fe, alimentada por la resurrección, emergía como un ejército victorioso. La multitud clamaba: «Muéstranos tu gloria, Señor», sin saber que la verdadera revelación de la gloria se encontraba en la muerte y resurrección de su Hijo. El silencio pesaba sobre los que aún dudaban, y en esa atmósfera cargada, el misterio del plan soberano de Dios pronto cobraría vida de la manera más inesperada. Las sombras se acercaban, pero en el corazón de cada redimido brotaba una chispa de esperanza, que iluminaba incluso los momentos de mayor oscuridad. Una certeza seguía viva. La resurrección de Lázaro solo era el preludio de algo mucho mayor, el comienzo de la más grandiosa historia jamás contada. En la fragorosa tarde, el eco de las palabras de Jesús resonaba en aquel lugar. Jamás los corazones habían estado tan expuestos a la verdad y la esperanza. La multitud se hallaba dividida, algunos levantando sus manos al cielo en adoración, mientras otros murmuraban en desdén, incapaces de asimilar lo que sucedía ante sus ojos. La historia de Lázaro se tejía entre rostros, entre susurros de fe y sombras de duda. Mientras tanto, los fariseos, ansiosos y resentidos, se retiraban juntos a un lugar apartado. «Debemos actuar con rapidez», dijo uno con voz temblorosa. «Si este hombre sigue haciendo tales milagros, las multitudes seguirán tras él, y perderemos toda nuestra influencia». La aversión crecía en sus corazones, y planeaban en secreto cómo desviar la atención del pueblo hacia una acusación que arrollara la fe que estaba germinando. En los alrededores, los discípulos se acercaron a Jesús, aturdidos por la súbita agitación del ambiente. Juan, con curiosidad, preguntó: «Maestro, ¿cuál será nuestro papel en todo esto?». A lo que Jesús, con la mirada fija en el horizonte, respondió con serenidad: «No temáis. Lo que ustedes no comprenden ahora, lo entenderán más tarde. Todo esto es parte de un propósito mayor, una revelación del amor del Padre». Luego, con una voz poderosa y plena de autoridad, Jesús proclamó: «La hora ha llegado en que el Hijo del Hombre será glorificado. Con certeza les digo que, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Juan 12:24. Estas palabras calaron hondo en el corazón de sus seguidores, aunque muchos todavía luchaban con el significado completo de su declaración. En medio de este clamor, una figura emergió del fondo, su rostro conocido. Era Marta, la hermana de Lázaro, llena de un anhelo ferviente. «Maestro», exhortó con voz firme, «¿qué harás cuando el camino hacia la gloria te lleve a la muerte? ¿No es el fin de la esperanza?». Pero Jesús, dirigiéndose a ella con suave bondad, le recordó: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Juan 11:40. Allí, prometió que lo que se avecinaba, aunque aterrador, era la puerta a la salvación. Las emociones estaban en plena efervescencia. Los temores de la traición se mezclaban con la anticipación de lo que estaba por venir. Como el sol comenzaba a descender, las sombras se alargaban, vaticinando oscuridad, pero el espíritu de muchos brillaba con nueva luz. Nadie podía prever que el camino hacia la gloria de Dios estaba revestido de sufrimiento y redención. Entretanto, el traidor ya había hecho contactos con quienes se rebelarían contra Jesús. Su corazón, atrapado en la codicia y el miedo, buscaba una oportunidad. «Daré la señal», murmuraba, sabiendo que el momento de la traición que cambiaría el curso de la historia se acercaba. Cada uno de los que presenciaron el milagro de Lázaro buscaba la verdad que su alma anhelaba. Almas entrelazadas en el propósito de Dios,
estaban a punto de ser sacudidas por la gloriosa revelación, que solo podría surgir de la fe en el sacrificio perfecto. Así como el grano de trigo muere, así también el Hijo del Hombre, dijo Jesús a sus discípulos, enfatizando el profundo y trágico significado de su misión. Las luces de la fe comenzaban a apagarse entre algunos, pero otros sintieron la chispa de algo grandioso y desconocido. Así, la gloria de Dios estaba por ser revelada no solo en la resurrección de Lázaro, sino también en la muerte y resurrección del propio Salvador. Mientras la atmósfera cargada proliferaba, las preguntas flotaban en el aire. ¿Qué vendrá después de esta revelación? ¿Qué misterio se develará en los días venideros? En el fondo de cada corazón, el plan soberano de Dios estaba tejiendo la mayor historia jamás relatada, y la verdadera gloria aguardaba justo detrás del sacrificio, una historia donde la vida vencería a la muerte. La pregunta resonaba en la multitud y en el corazón de cada discípulo. ¿Estarías dispuesto a ver más allá de la muerte para experimentar la vida en abundancia? La revelación del camino hacia la salvación fue, en esencia, la invitación divina a un nuevo pacto, donde la oscuridad no prevalecería, y la luz de la esperanza brillaría eternamente. La atmósfera de Betania se tornó en un vórtice de emociones, mientras los ecos de la promesa de Jesús comenzaron a tomar forma en los corazones de los presentes. La gloria que él había prometido, seguramente, llegaría. Pero el camino hacia esa gloria ya estaba marcado con sombras y desafíos. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, los discípulos y la multitud seguían en una agitación interna, tocados por el milagro de Lázaro y las conjeturas de lo que podría suceder a continuación. «Maestro», preguntó Pedro, con una mezcla de esperanza y temor, ¿no deberíamos prepararnos para enfrentar a las autoridades? El eco de la traición ya empieza a hacer ruido, y muchos temen por sus vidas. Las palabras de Pedro resonaban con la inquietud que palpitaba entre la multitud. Jesús miró a sus discípulos con ternura y determinación. Todo lo que ha de suceder es parte del plan divino, que fue trazado desde la creación del mundo. Mi hora ha llegado, y lo que se viene no es solo para mí, sino para que todos podáis experimentar el amor redentor del Padre a través de la prueba de la fe. Juan 12:27. Las palabras, como un bálsamo, ofrecían consuelo, pero también un desafío que pesarían sobre cada uno de ellos. Mientras tanto, la noche comenzó a descender sobre Betania, trayendo consigo al frío y la incertidumbre. En aquel silencio de la noche, un grupo de fariseos se reunió en secreto, discutiendo ardientemente las repercusiones de los recientes acontecimientos. «Este fervor popular tiene que ser detenido», dijo uno, con ojos chispeantes de determinación. «Si el pueblo continúa creyendo que Jesús es el Mesías, nuestra autoridad se desmoronará ante sus ojos». «¿Qué piensas hacer?», cuestionó otro, mientras la sombra de la desesperación se cernía sobre ellos. «No podemos actuar a la ligera. Hay que ser astutos, pues el pueblo ya murmura en su favor». El traidor, que observaba la escena desde las sombras, sentía cómo la avaricia y el miedo se entrelazaban en su corazón. Sabía que el momento de actuar se acercaba, y su mente estaba preparada para vender la traición que cambiaría la historia de todos. «La oportunidad se me presenta», pensó interiormente, y una sonrisa oscura surcó su rostro. Mientras el sol se ocultaba por completo, Jesús y sus discípulos se retiraron a un lugar más apartado. En ese ambiente cargado de ansiedad, Jesús se arrodilló y comenzó a orar. «Padre», clamó, «te agradezco por los que me has dado. Hoy, mientras el mundo se arremolina en dudas, que ellos vean tu gloria, y que tu voluntad sea hecha, incluso en el sufrimiento». Juan 17:1-5. Los discípulos, sintiendo la pesada carga de lo que estaba por venir, comenzaron a reconocer la profundidad de su llamado. Sus pensamientos danzaban entre la fe y el miedo. Sin embargo, Lázaro, cuyo corazón rebosaba de gratitud, se atrevió a alzar su voz. «Maestro, no importan las sombras que nos rodean, porque tú eres la luz del mundo. No debemos temer. Hemos visto tu poder, y sabemos que a través de ti, nuestras vidas, y también las de muchos, serán transformadas». Juan 8:12. Las palabras de Lázaro resonaron, encendiendo espíritus que por un instante olvidaron el peligro inminente. Pero al mirar a su alrededor, las sombras comenzaron nuevamente a extenderse.
La posibilidad de arresto se convertía en una amenaza palpable. ¿Qué haremos entonces?, preguntó María, sus ojos llenos de temor. Las autoridades se acercan, y este momento parece que nos lleva al final de todo lo que hemos conocido. ¿De verdad hay esperanza en la oscuridad que se avecina? Jesús, sintiendo el temor de su amada hermana, les miró con una fe que desbordaba su ser. Escuchen bien, dijo. No solo he venido a dar vida, sino también a mostrar que el amor se manifiesta incluso en la muerte. Mi sacrificio no será en vano. Será el puente hacia un nuevo pacto que establecerá la redención. Hebreos 9:15. El eco de sus palabras resonó en el aire cargado y profundo. Cada uno de ellos retumbaba como acordes en una melodía celestial. La verdad que se avecinaba era a la vez aterradora y maravillosa. El sacrificio estaba a la vuelta de la esquina, y se presentaba como un desafío que abarcaría no solo el destino de Jesús, sino el de todo el pueblo. Sentados en la penumbra, cada uno sentía los hilos de la historia tejiéndose con la promesa del cielo. Una vez más, la voz del Padre resonaba en sus corazones. A través del quebranto viene el nuevo comienzo. La presencia de Dios ineludiblemente se hacía sentir en medio de sus incertidumbres y luchas. ¿Estáis dispuestos a seguirme incluso a la muerte?, preguntó Jesús, haciendo que cada corazón reflexionara. Nadie sabía la magnitud del sacrificio que se aproximaba, ni el increíble cumplimiento que vendría en el tercer día. La verdad se volvía inminente. La cruz sería el chispa que encendería la vida. En medio de la oscuridad, el misterio del propósito soberano de Dios empezaba a revelarse, dándoles un nuevo desafío que les llevaría a una profundidad que jamás habían imaginado. ¿El sacrificio de un inocente sería el inicio de la culminación del amor? La pregunta pendía en el aire mientras un nuevo amanecer se preparaba para brotar sobre la historia familiar y divina.